Saludo a las honorables senadoras de la República, María José Pizarro y María Fernanda Cabal. Nos atienden a esta hora. Senadora Pizarro, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para ti, toda la mesa de trabajo y todos los oyentes de la W. Como siempre, un gran abrazo. Senadora Cabal, bienvenida. Un placer tenerla aquí. Buenos días, Julio, a usted y a la mesa y los oyentes de la W. Senadora Pizarro, Alberto nos decía que la única huelga general que ha habido en Colombia, pues no fue contra como la que se está planteando ahora. Fue una huelga para sacar del poder al general Rojas Pinilla. La huelga general no la hemos encontrado muy claro en la Constitución, así como la convocatoria de los cabildos, dice el presidente que son cabildos populares, cabildos abiertos, para que la gente vote sí o no por la huelga. Mientras tanto, en el Congreso avanza el tema de fondo, que es la reforma laboral, que se está discutiendo con mensaje de urgencia. Yo le tengo una pregunta, senadora Pizarro. ¿Esa huelga qué busca? Además de una señal de protesta por el hundimiento de la consulta popular, ¿qué efecto se busca con una huelga general en este momento en el país, senadora Pizarro? Bueno, lo primero es que si llegamos a un escenario de huelga general tendría que ser convocada por la ciudadanía, es decir, por las organizaciones sociales, por la ciudadanía movilizada, etcétera, y por lo tanto está en su decisión y supongo que se estarán reuniendo distintas organizaciones sociales para evaluar si realmente ese es el escenario a que van a convocar o no. Esto en primer lugar. En segundo lugar, pues evidentemente nosotros venimos de un escenario en el que durante bastantes meses, por no decir años, se intentó avanzar en la discusión de la reforma laboral. Se avanzó en la Cámara de Representantes, ya todos conocemos lo que sucedió en el Senado de la República. Después de 2 meses de haber presentado la apelación, que finalmente se votó el día miércoles, revive la reforma laboral, que comienza su discusión en la Comisión Cuarta del Senado de la República, como coordinador ponente, un opositor a las reformas del gobierno. En todo caso, pues es una comisión amplia y por lo tanto esperemos que se dé la discusión. Y lo que supongo se tiene que evaluar en este momento es si el escenario de movilización se mantiene hasta que finalmente sea aprobada la reforma laboral, que era en últimas lo que se pretendía vía consulta popular. ¿Y esto qué implica? Implica que serán los trabajadores de este país los que deciden mantener o no algún escenario de movilización hasta que el Senado de la República pues finalmente dé las discusiones que deben darse en el Congreso de la República. Esto por supuesto no quiere decir que la reforma laboral pues esté exenta de discusiones, que tenga que ser, como se dice popularmente, pupitreada, sino que al contrario tenga el debate que debe darse y al final los colombianos puedan contar con unas mínimas garantías laborales que les deben ser restauradas en función, pues obviamente, no solamente de lo que requiere la ciudadanía y merece la ciudadanía de Colombia, sino inclusive estándares internacionales. Entonces, pues es una movilización a la que pues tampoco hay que temerle la expresión de la gente, y la gente tiene en nuestro país constitucionalmente el derecho a expresarse en libertad, a expresar sus opiniones. Por supuesto, la consulta era un mecanismo de consulta ciudadana, de participación ciudadana, que fue negada en el Senado de la República y ahora pues habiendo revivido la posibilidad de avanzar en las discusiones de la reforma laboral, pues que esta se discuta, pero que al final el resultado sea que los colombianos y las colombianas tengan unos mínimos derechos laborales garantizados. Senadora Cabal, la misma pregunta para usted. Esta huelga general por voluntad popular, como nos expresa su colega, la senadora María José, ¿a qué puede conducir? Esta huelga general no es por voluntad popular, es inducida, es pagada, porque el gobierno se ha dedicado a darle dinero por montones, no a pagar los subsidios del gas, por eso llega más caro hoy,
ni del cilindro de gas, que es el GLP, que hoy llega al triple. Estábamos de 50.000 en 170.000 pesos en muchas regiones de Colombia. No a pagar la salud de los maestros, no a pagarle a los jóvenes de escasos recursos del ICETEX, no. Ellos le han girado 577.000 millones de pesos, Julio, a 6 organizaciones indígenas que el 1 de mayo siempre llegan a Bogotá en una actitud violenta y amedrentadora con ganas de tomarse el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque Petro solo conoce el caos, porque es un anarquista por excelencia, porque perdió las calles, porque si no patrocina a los que marchan no le salen. Por eso no volvió a salir al balcón, porque como él se cree Gaitán, pues no, su propuesta de gobierno tiene a la gente empobrecida, al país secuestrado. Ni una sola frase de Gustavo Petro por el niño Lian de Jamundí, ni una sola frase de Gustavo Petro por 30 soldados y policías asesinados. Que no nos mientan más, que ellos no están reivindicando ningunos derechos, Julio. Ellos lo que querían era 1 billón de pesos para hacer campaña, para quedarse con el poder. Ellos no miran nunca el beneficio de la gente, siempre hablando de reivindicación. ¿Por qué no le pregunta, Julio, a los gremios cuántas mesas técnicas se hicieron con la comisión técnica con la comisión séptima para decirle por qué era inconveniente lo que estaban planteando? Y mire la trampa, en esas preguntas de la consulta, que por fortuna se le hundió, estaban destruyendo el contrato sindical, que es una de las fórmulas más exitosas de Colombia, que además agrupa 500.000 empleados que se venían afectados. ¿A quién quieren poner a pelear, senadora María José? ¿A pueblo contra no pueblo? Porque ustedes escrituraron la palabra pueblo, y el que no está de acuerdo con ustedes es el no pueblo. Senadora María José, ya que la senadora Cabal hace referencia a esos recursos que supuestamente se han movido en medio de todos estos procesos, el presidente Gustavo Petro también hablaba ayer de que fluyó dinero para miembros del Senado que obstruyeron el derecho de la gente que trabaja a un mejor vivir. ¿Sabe usted si hubo pagos a congresistas? ¿A qué hace referencia el presidente Gustavo Petro? ¿A quiénes hace referencia el presidente Gustavo Petro cuando lanza esta frase? Pues mira, yo no puedo afirmar esas cosas y yo creo que aquí tiene que haber una investigación. Lo que sí es que yo presenté unos recursos legales, es mi derecho como senadora de la República. Yo durante la votación por presuntas irregularidades que deben ser aclaradas, y pues ahí hemos asumido todas las herramientas legales y vamos a seguir presentando recursos legales para que se reabra la votación. Me parece que se presentaron varias inconsistencias. Yo apelé y solicité la reapertura, apelación que fue desatendida de manera ilegal por el presidente del Senado de la República y por lo tanto pues las solicitudes están sobre la mesa para que se reabra la votación. Ahora, yo no voy a entrar en todo un montón de retórica grandilocuente y falaz como la de la senadora Cabal, que lo único que hace es llegar a lugares comunes desconociendo realidades en nuestro país. Es que el diálogo no solamente es con los gremios, es que cuando el presidente propuso y este proyecto político propuso subir el salario mínimo, en ese mismo momento que se propuso subir el salario mínimo, dijeron exactamente lo mismo, que se iban a destruir 500.000 empleos y ha resultado una mentira absoluta. Es más, el desempleo ha disminuido en nuestro país y tiene una de las cifras más bajas de los últimos tiempos. Así que no nos vengan con mentiras, que entregarle a la gente mayor dignidad laboral, que entregarle a la gente, que sacar a la gente de la precarización, que garantías sociales para el trabajador no implica el quiebre de las empresas, todo lo contrario. Al contrario, gente mejor paga, con mejores trabajos, que producen más, pues evidentemente tienen una mejora en la economía, pero son percepciones completamente distintas y ese es el modelo del país que está en disputa. Pero nosotros no vamos a entrar a denigrar absolutamente todo lo que ellos han hecho, que son ellos los que han gobernado los últimos años y son ellos los que tienen en el país, en el estado en el que está, porque es que aquí los problemas no empezaron con Gustavo Petro. Por favor, que vuelvo y repito, como dice la Biblia, que miren un poquito dejen de mirar la paja en el ojo ajeno y miren la viga en el propio.
qué es lo que ellos hicieron, y de luego sí hablemos, pero mientras tanto este es un proyecto político que está gobernando, que este es un país que tiene unas deudas sociales inmensas con amplísimos sectores de la sociedad, territorios absolutamente olvidados por los gobiernos de este país, y que este gobierno está intentando superar no solamente una desigualdad social, sino una desigualdad incluso territorial. Y aquí parte de los sectores que han sido abandonados y con los cuales se tiene una deuda histórica son los sectores indígenas, y para eso existen las veedurías, pero como ella es enemiga de los pueblos indígenas, que no hace sino denigrar de los pueblos indígenas, que vienen y se movilizan y se retiran tranquilamente, y que hace parte de la cultura de este país, también debe hacer parte de la cultura de este país la movilización social, pues ellos lo que quieren es que la gente se aguante, se calle, no sea escuchada, y sencillamente se le impongan las cosas tratando a la ciudadanía como si fueran infantes de 3 años. Sí. Y no, señor, no son infantes de 3 años, son seres, somos ciudadanos y ciudadanas que tenemos derecho a opinar y preguntarle a la gente sobre sus derechos laborales. No es ningún exabrupto, está en la Constitución, tal vez debe revisarla un poquito, sí. Revisar que existen derechos constitucionales. Ahora, si existieron pagos, si existieron presiones de algún tipo, pues yo lo único que dije durante todo el tiempo es, y lo voy a seguir repitiendo, los congresistas tienen que votar en libertad, y no se pueden dejar presionar por los jefes de los partidos políticos, amenazándoles con que les iban a quitar los avales para que no pudieran volver al Congreso de la República. No, señor, ni pueden haber presiones económicas de ningún tipo. Y finalmente, lo que hay que cambiar en este país es la forma en la que se ha hecho política tradicional en Colombia, el filibusterismo, la corrupción. Eso es lo que tiene que cambiar en este país, y ese tiene que ser un compromiso de la sociedad colombiana toda, incluida la senadora Cabal, incluida yo. Todos tenemos que comprometernos en erradicar las formas en las que se ha hecho política tradicional en este país, que es puro filibusterismo, trampa, es meterle a la gente gato por liebre, sí, y senadora. así no se construye democracia. Laura, senadora Cabal. Sí, senadora Cabal, pero preguntarle, ¿no tiene razón quizá el gobierno y la senadora Pizarro en mencionar que a la oposición y al Congreso tampoco le ha interesado buscar consensos? Porque es que precisamente al revivir la reforma laboral a través de la apelación, lo que se reconoce el Senado es que se equivocó al haberla hundido. No es casi pues válida aquella suspicacia de que ustedes no van a debatir la reforma en 37 días que le quedan. A ver. La senadora Pizarro habla y dice un montón de cosas que no son ciertas para dejar en el aire una perversidad, que es decir, que es que primero el odio hacia las minorías étnicas, y segundo, el que no queremos mejorar las condiciones de los trabajadores. Si hacemos un análisis de quién en el pacto ha hecho empresa, creo que escasea ese número. Ellos no tienen absolutamente ni idea de la carga, no solo prestacional, sino impositiva de las empresas en Colombia. Entonces, como a mí me harta, me aburre mucho tener que explicar el sentido común y tener que explicarle al fanatismo y a la ignorancia, simplemente le digo, todos queremos un salario mejor, todos queremos vivir en paz y que no nos maten, todos queremos unos territorios, sí, con bienes públicos, con inversión, sí. En eso ha fallado un sistema centralista que queremos modificar, que empobreció la región, y por eso todos tienen que venir a mendigar a Bogotá por un acueducto, un alcantarillado, sí. Pero lo que no puede desconocer ella es que su gobierno ha dilapidado los recursos públicos. Petro se volvió Luis XIV, el Estado soy yo. Ustedes reventaron la economía. No me diga que es que hay más empleo, porque es que el formal está sobreviviendo. Entonces yo le hago una propuesta a María José para llegar a un punto común. Reduzcamos el tamaño del Estado, porque es que ellos tienen una obsesión con rendirle culto a la religión del Estado. Como decía anoche Johannes Kaiser, parece que el socialista tuviera un fetiche sexual con el Estado. No puede vivir sin el Estado. Le propongo que reduzcamos el tamaño del Estado, reduzcamos los impuestos a los empleadores, que el 90%, Julio, son chiquitos, no son multinacionales, son chiquitos que se van a reventar. Si usted reduce la carga impositiva, usted genera más y mejor empleo. Empecemos por el principio.
pero no empecemos por el final culpando al que arriesga su patrimonio. María José, cuando usted se quiebra, nadie sale a darle la mano. Y este es un Estado que termina enterrándolo. Y se lo digo yo, que he tenido esa pésima experiencia 2 veces en mi vida. No sale el empleado a pagarle la deuda, a usted le toca pagar la deuda con el empleado de primera. Y la segunda, ¿sabe cuál es su obligación? Con el Estado, con la DIAN, que es un mal socio. El Estado es peor que cuando usted se va a separar de un mal marido, y es más fácil disolver la sociedad conyugal que la sociedad con el Estado. Entonces, lleguemos a puntos comunes, sí, pero sin decirme a mí que es que yo detesto a las minorías étnicas. No me diga eso. Yo detesto la instrumentalización que hace este gobierno de organizaciones indígenas y de centrales obreras por encima del bienestar de la mayoría de la población indígena. Sí, senadora Pizarro, tanto el gobierno como la oposición nos han hecho creer a los colombianos que están realmente preocupados por los derechos y las reivindicaciones laborales de los colombianos. Pero la verdad es que las demostraciones de sus actos demuestran es que están desinteresados por satisfacer sus propios intereses políticos. Una oposición que no debatió una reforma laboral cuando debía hacerlo. Y ahora, cuando se está tramitando y se le va a debatir para reivindicar los derechos laborales, resulta que ahora el gobierno y la bancada de gobierno están diciendo que convocan a una consulta popular. ¿Realmente interesa, senadora Pizarro, los intereses de los trabajadores o sus intereses políticos como gobierno? Bueno, te voy a responder y después, si me permiten, le respondo a la senadora María Fernanda Cabal. En primer lugar, lo que yo espero, y hay que hacer un poquito de memoria sobre esto tal vez, lo primero fue que el gobierno presenta una reforma laboral, llega al Senado de la República y se niegan al debate. Eso es lo que sucede, y por causa de ese hundimiento es que el gobierno, en su competencia, apelando a derechos constitucionales, a la Constitución, al contrato social de este país, presenta al Congreso una propuesta de consulta popular que fue hundida el miércoles en el Congreso de la República. 2 meses estuvimos en el Congreso de la República esperando que se tramitara la apelación. Y oh sorpresa, de manera sorpresiva se tramita el mismo día. Pues perfecto, no hay ningún problema. Se hunde la consulta popular, avanza entonces el reversazo ante la desfavorabilidad pública, porque si no se llama a una consulta popular, le puedo asegurar que hoy en este momento no estaríamos reviviendo la posibilidad de debatir la reforma laboral. Tenemos que decirle a la gente las cosas también como son. Y fue precisamente la propuesta de consulta popular, la movilización en las calles, la desfavorabilidad que generó el hecho de que hubieran hundido la reforma laboral, que hoy estemos nuevamente a puertas de iniciar el debate que debió darse hace 2 meses sobre la reforma laboral, 37 días antes de que cierre esta legislatura. Entonces, la responsabilidad del Congreso, ¿cuál es? Del gobierno, de las bancadas independientes y de las bancadas de oposición, debatir la reforma laboral. Esa es la responsabilidad que tenemos, y garantizarle a la gente, a los ciudadanos, no a los que trabajan, no a la gente que apoya al gobierno, ni a los que apoyan la oposición, al 100% de los colombianos, sus mínimos derechos laborales. Mínimos, es que no estamos hablando de las inmensas transformaciones, estamos hablando de derechos mínimos que tiene que tener un ciudadano que trabaja en una sociedad civilizada y moderna. Perdón, María Fernanda, que yo te escuché con mucha atención. Tú tienes como la mala costumbre de interrumpirlo a uno siempre. Por favor, escucha, María Fernanda, te lo pido, escucha con decencia, con tranquilidad, así como se te escucha a ti, por favor. Entonces, yo creo que aquí no se trata de intereses ni de los unos ni de los otros, sino del interés del pueblo general, y no hay que tenerle miedo a que la gente participe, por supuesto. Y entonces aquí viene la respuesta a la senadora María Fernanda Cabal: sentémonos a hablar,
Por supuesto que sí, en mí encuentras una persona dialogante, María Fernanda, que nos podemos sentar a conversar sobre lo que necesita este país, no sobre lo que quieren ustedes imponiéndolo, no sobre lo que queremos nosotros imponiéndolo, no, sobre lo que necesita la sociedad colombiana para salir adelante. Por supuesto que tú me puedes venir aquí con toda una serie de experiencias alrededor del empresariado, y nosotros que venimos de sectores sociales marginados en este país, también podemos traer nuestras propuestas y ponerlas sobre la mesa. Tú conocerás muy bien lo que implica construir empresa en este país, y nosotros sabemos muy bien lo que implica limpiar casas, vivir precarizados, salir adelante frente a todas las dificultades. Tenemos experiencias de vida que son válidas en este país y que tenemos que sentar y poner sobre la misma mesa. Perdóname, yo no estoy de acuerdo con que se recorte el Estado hasta la más mínima expresión, María Fernanda. En lo que estoy de acuerdo es que tengamos un Estado que... Perdóname, María Fernanda, por favor, déjame terminar. Yo no he hablado. Aprende. Yo no he hablado. Listo, entonces, lo que estoy diciendo, estoy de acuerdo con un Estado que le llegue al ciudadano, no con el Estado que fue edificado durante 200 años, que ha sido un Estado obstáculo para la ciudadanía. Todo lo contrario, que sea un Estado accesible, transparente. No estoy de acuerdo con la forma en la que se ha construido la política tradicional en este país, que ha usufructuado los recursos que son de todos y de todas para el beneficio personal. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar la forma en la que ha operado el Estado, y sobre eso podemos sentarnos a hablar. Y por supuesto que a lo mejor hay instituciones que tienen que revisarse, como tienen que revisarse los puestos corbata que existen en todas las instituciones en este país y que no dejan que el Estado pueda operar con eficiencia. Entonces no se trata obligatoriamente de disminuir y de recortar el Estado a su más mínima expresión para que el Estado sea tratado como una gerencia y no como un Estado, sino que tengamos un Estado eficiente, presente y transparente. Y sobre eso, María Fernanda, todo gusto. Nos ponemos a hablar cuando tú quieras y nos ponemos a plantear además un acuerdo de seguridad en este país, una política de seguridad que funcione, porque ustedes fracasaron y seguramente las propuestas de seguridad de este gobierno también deben ser revisadas. Así que saquemos este país adelante. Eso sí te lo propongo. Sentémonos a hablar cuando tú quieras, María Fernanda y Julio. Ustedes son testigos de esta propuesta. Sí, senadora Cabal, la misma pregunta. ¿Realmente tanto la oposición como el gobierno sí están ahora preocupados por debatir los grandes derechos laborales de los colombianos, o están más bien en un pulso político y presionando y haciendo las cosas es en beneficio de ellos mismos? Por favor. No, lo que pasa es que la agenda del gobierno es una agenda estatista que destruye la iniciativa privada. Ustedes deberían revisar la inversión que salió despavorida en estos 2 años de Petro, sobre todo en los sectores mineroenergéticos, que son los que más dinero dejan para atender a los más pobres. No, los espantaron porque al señor Petro no le gustan, como el hijo del rey. No me gusta ni el petróleo, ni el gas, ni el carbón, y nos tiene comprando el gas licuado propano a 170.000 pesos. Nos tiene en el gas natural al doble de lo que se pagaba. No le gusta al señor, pero le gusta andar en un avión feliz por el mundo contaminando con dióxido de carbono la atmósfera. Entonces, ellos no tienen ni idea de gobernar. Ellos son unas personas llenas de fantasías y le venden a la necesidad de la gente, que hay muchísimas, porque a mí sí me da rabia, María José, que haya pobreza extrema en Colombia, que haya desatención, que haya ausencia de los mínimos de Estado, que es lo que yo quiero. ¿Sabe qué quiero yo del Estado? Que concesione las vías, que facilite el acceso a vías terciarias, que las construyan, sí, de la mano conjunta de acción comunal, pero no administrando el recurso como si fueran ingenieros. Usted tiene que tener especialización para hacer actividades que hoy Petro cree que las puede hacer la gente. Así como reventó Muelle 13 en Buenaventura, dejando 5.000 familias de Buenaventura viviendo en medio del caos. Entonces, para ellos es muy fácil decir que el Estado me provea. Ellos buscan que el Estado los proteja como la mamá o el papá. No, el Estado tiene que cumplir
una función esencial y es ponerle límites a los monopolios públicos y privados. Senadora, permítame que quiero hacerle una pregunta pues sobre esto mismo, pero desde otra orilla a la senadora María José Pizarro. Y es que, senadora, usted habla de erradicar las formas en que se hace política en Colombia, que eso lo deberían asumir todos los miembros del Congreso. En esa línea, yo quisiera que usted me contara por qué razón los senadores del Pacto Histórico le estaban haciendo un reclamo bastante airado en la noche del hundimiento de la consulta popular a una senadora de su bancada, a Marta Peralta. ¿Qué era lo que le reclamaban? ¿Por qué razón le estaban llamando la atención a ella por un puesto que había exigido y por lo cual no habría asistido a la sesión? Mira, yo lo que considero es que todos los congresistas, incluida la bancada de gobierno, todos los congresistas debemos estar presentes en las sesiones del Congreso, sea lo que se discuta de principio a fin. Es lo que yo hago. Sí, es lo que yo hago. Pueden revisar. Sí, pero senadora, y espérame, para pero responder. ¿qué le estaban reclamando a Marta Peralta? ¿Por qué razón le estaban a ella? No reclamando nada. No, yo lo que reclamo es que los congresistas varios senadores le reclamaron y eso todos lo vieron. ¿Qué era lo que le estaban reclamando a Marta Peralta? Pues el hecho de que estábamos votando la consulta popular y ella no llegó a tiempo a la votación, por el motivo que sea. Yo no soy juez, no voy a juzgarla, pero creo que no es juez, pero es que, senadora, usted misma habla de erradicar las formas en las que se hace la política en Colombia. Ella existe la posibilidad de que ella no haya asistido a esa sesión porque ella quería que le cumplieran con un cargo que no le han concedido dentro del gobierno nacional. Mira, eso no te lo puedo responder yo. Lo que sé es que la senadora Peralta estuvo todo el día de la sesión. Estuvo todo el día. En el momento en el que se votaron los impedimentos de la Comisión Séptima, varios senadores y senadoras de la Comisión Séptima se retiraron. Lo cierto también es que una vez se vota la apelación, se abre la discusión para votar la consulta popular, que duró abierta 3 minutos. 3 minutos fue lo que duró abierta esa votación y por lo tanto, pues digamos, cada uno tendrá que responder por sus actitudes. En mi criterio, todos tenemos que estar allí presentes, atentos para votar y además en uno de los momentos más importantes de discusión, pero no soy yo juez y la senadora Marta Peralta ha dado las explicaciones y bueno, eso le compete a ella. Yo no soy juez de la senadora Marta Peralta. Lo que sí creo, y repito, el ausentismo en el Congreso es vergonzoso, vergonzoso. Llevamos 2 años y medio viendo a los congresistas irse 1 o 2 horas después de que inician las sesiones, ausentándose jornadas enteras. Revisen ustedes, háganle de verdad un control político a los congresistas para que vean ustedes quiénes son los que van a trabajar de principio a fin. Hay unos muy juiciosos en todas las bancadas y realmente hay otros que ni aparecen o aparecen cuando se les da la gana y se van cuando se les da la gana, y eso no es respetar los recursos de los colombianos. Por ahí empieza también a cambiar las prácticas tradicionales, hacer política por vocación, responderle al electorado, pasa inclusive por disciplina, por ser juicioso. Como uno trabaja y cumple un horario laboral, mi horario laboral empieza en el momento en el que se cita una sesión o se citan a las sesiones y termina cuando se levanta la sesión, pero no es que uno deje de trabajar porque se acabaron los trabajadores, se fueron de la empresa. A ver si se le permite eso al ciudadano de a pie. Ahí eso es lo que yo me refiero cuando no solamente... Aquí no podemos pensar como si fuéramos patrones. Yo no entiendo en qué momento aquí se volvió costumbre que es que la ciudadanía no puede pensar, que son idiotas y que hay que tratarlos como infantes y que hay que tratarlos como si fueran niños chiquitos. La ciudadanía en este país es más responsable y capaz de construir vías, de sacar adelante al país. Esa es la característica de la sociedad colombiana. Yo no habré montado muchas empresas en mi vida, pero te puedo asegurar con mi ejemplo y mi vida que soy una mujer que ha venido desde abajo, que sabe lo que es la pobreza, que ha salido adelante y que hoy es capaz de cumplir con sus responsabilidades. Por ahí también pasa cambiar la política, la forma en la que se hace política en este país. Senadora. Y eso para mí es cuestionable, el ausentismo en el Congreso de la República. Senadora María José Pizarro, pues le agradecemos por conectarse a esta hora con nosotros sobre el tema del Cabildo Abierto y la huelga general que ha convocado el presidente Gustavo Petro. Agradecemos también a la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático.